Que vamos a hablar sobre la vacuna contra la COVID en personas de 5 a 11 años, seguridad y efectividad. Lamentamos los inconvenientes que se han tenido hasta el momento eh, por un tema técnico, pero hemos podido finalmente superarlo. Así es que a quienes se vayan sumando a la señal, les agradecemos también por su espera y desde luego a nuestros expositores y expositoras. Queremos saludar esta noche a nuestros invitados, la señora ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, nuestra señora ministra de Educación, María Brown, así también a la gerente institucional de la gestión del Plan Nacional de Vacunación, Cristina Aldaz, al médico investigador y catedrático Esteban Ortiz, también quien nos acompaña esta noche, a la representante de la Comisión Asesora de Prácticas de Inmunización, CAPI, Greta Muñoz, bienvenida también. Queremos también agradecer la presencia del doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia Epidemiológica, y desde luego al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Fernando Aguinaga. Y desde luego a quienes nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación también. El Ministerio de Salud Pública, en su objetivo de avanzar en la vacunación del 85% de la población y lograr la inmunización comunitaria, inició la vacunación a la población infantil del país. Alrededor de 2 millones de niños y niñas en este rango de edad recibirán 2 dosis de la vacuna Sinovac en un intervalo de 28 días. Para iniciar este webinar, recibimos a la señora ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, quien abrirá este foro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes, estimada María, Gonzalo, Cristina, Esteban, Greta, Fernando, y bueno, a la ciudadanía en general que nos sigue a través de los distintos canales digitales donde se está transmitiendo este evento en vivo. Primero, déjenme saludarles, agradecerles por poner el hombro, por colaborar con esta gran tarea que tenemos en proteger a nuestros niños, en proteger a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este webinar que nos ayudará a ahondar en las evidencias científicas que ratifican la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para vacunar a los niños entre 11 y 5 años de edad, dada su importancia para poner un alto a esta pandemia. En Ecuador quizás este es un debate reciente, sin embargo en otros países como China, como Chile, Argentina, entre otros, los mitos han logrado superarse, ¿no? Y justamente esta población sensible que son los pequeños, están siendo cubiertos, están siendo vacunados con la vacuna Sinovac para poder evitar que se compliquen, evitar que desarrollen enfermedades que, bueno, ya sabemos que muchas veces pueden ser mortales. Y bueno, también además con el riesgo de que pueden seguir transportando el virus a sus familias, a sus hogares, en sus colegios, en sus escuelas. Nuestra gerente institucional, la doctora Cristina Aldaz, añadirá reciente información que nosotros hemos investigado, sacado de fuentes internacionales acerca de los lineamientos para los niños de 6 a 11 años y también de los niños de 5 años de edad. Yo haré lo mismo una vez que tengamos los lineamientos para los niños de 5 años. Saldré a los medios de comunicación el día de mañana en nuestro habitual conversatorio y el día de hoy pues nos hablará al respecto Cristina. Confío en que este espacio de reflexión científica donde se encuentran destacados científicos, investigadores y expertos nacionales como internacionales contribuya a subsanar las dudas que pueden existir al momento sobre la inoculación en niños. Como Ministerio de Salud Pública estamos comprometidos con la seguridad de los más pequeños. Y por eso, cada decisión que nosotros tomemos en este nuevo Ministerio de Salud Pública ha sido completamente técnica y basada en evidencia científica. Es fundamental que nosotros sigamos avanzando con el proceso de vacunación, de inoculación de los menores para precautelar, para cuidar su vida, su salud. En otros países que nosotros
hemos tenido evidencia científica en los medios de comunicación. Hemos visto cómo se han disparado los casos de contagios en población infantil. También han aumentado la mortalidad en este grupo sensible. Es muy triste ver niños en hospitalización, en cuidados intensivos pediátricos. Nosotros no queremos que eso suceda, por supuesto, en nuestro país. Estamos muy comprometidos en la salud y en cuidar a toda la ciudadanía y sobre todo a los más pequeños, ¿no? Nosotros agradecemos a las autoridades del gobierno nacional que se han dado cita en esta noche. Ya no es tarde, ahora es ya noche, teníamos programado para hacerlo más temprano, pero bueno, la tecnología a veces siempre nos juega malas pasadas. Nosotros, el Ministerio de Salud Pública, junto con el Ministerio de Educación, estamos trabajando arduamente para proteger a la población contra la COVID-19, sobre todo a los niños, para su regreso paulatino a clases. Les dejo entonces con María. Nuevamente, gracias a todos ustedes que están a esta hora conectados desde los diferentes rincones del país siguiendo este webinar. María, querida, te doy la palabra y muchísimas gracias nuevamente por participar en este webinar. No, muchísimas gracias a ti, Jime, y a todos los expertos que se suman el día de hoy a este importante espacio para poder saldar dudas de la ciudadanía, de los padres de familia, que claro, por supuesto, tienen todo el derecho de tener estos espacios para poder responder y saldar todas aquellas preguntas que puedan suscitarse en torno a este proceso de vacunación. Para nosotros como Ministerio de Educación también es un placer poder contribuir con todo el gran equipo técnico que tiene el Ministerio de Salud Pública en estas brigadas de vacunación. Lo hemos hecho desde el inicio del proceso de vacunación con puntos de vacunación en instituciones educativas, ya con una exitosa vacunación de estudiantes de 12 hasta 17 años de edad, que hemos hecho las convocatorias conjuntas y los procesos de vacunación, y ahora iniciar esta nueva etapa. Una etapa que nos llena de ilusión porque nos acerca cada vez más a la normalización de una educación presencial que hasta ahora ha sido y seguirá siendo por un tiempo voluntaria, progresiva, que cumple con medidas de bioseguridad. Mantenemos las medidas de bioseguridad y es importante que la ciudadanía conozca esto. No vamos a dejar de cuidar a nuestros niños, a nuestros docentes en los espacios pese a estar vacunados hasta que el Ministerio de Salud no nos indique que podemos ya relajar estas medidas. Las medidas son 2.25 metros cuadrados de espacio, de área, para cada persona que esté dentro del espacio educativo, en cada uno de los espacios educativos de manera simultánea, el mantener el uso de las mascarillas, el mantener el lavado permanente de manos, desinfección, y, por supuesto, también a adoptar las medidas que se han aprobado para el consumo de alimentos dentro de las instituciones educativas y el traslado de estudiantes. Por ahora contamos con ya 35% de instituciones educativas, que equivale a 5.748 instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con una autorización de uso de las instalaciones, y tenemos acudiendo a clases presenciales a más de 500.000 personas, 500.000 estudiantes. Estas medidas de bioseguridad han funcionado. Cuando las respetamos, funcionan. Hemos tenido un porcentaje de 0,007% de contagios en estudiantes contabilizados desde el 7 de junio hasta la actualidad. En todos estos meses, ese es el porcentaje de estudiantes que se han contagiado, que son 26 estudiantes. En ningún caso hemos tenido brotes de contagios comunitarios en las instituciones educativas. Es decir, no en ninguna institución en donde hemos tenido estudiantes reportados con COVID hemos tenido contagios masivos en esta institución educativa entre estudiantes o con sus docentes. Los 26 estudiantes se han recuperado con un acompañamiento muy cercano del Ministerio de Salud Pública de manera permanente, con pruebas y también el seguimiento, pues, de la enfermedad, del curso de la enfermedad, así como con los docentes. En el caso de docentes hemos tenido únicamente 3 casos de reportes de docentes que también ya están recuperados. Es decir, al momento, a la fecha, 19 de octubre, tenemos 0 casos activos de COVID en estudiantes o docentes.
Esto también es resultado del gran éxito del Plan Nacional de Vacunación, que nos ha permitido que también la población adulta vacunada no genere procesos de contagio en los jóvenes y estudiantes. Pero también quisiera reiterar el llamado que hacemos desde el Gobierno Nacional a mantener las medidas de bioseguridad, un llamado que se ha reiterado en el COE, un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados. A las familias de todos los niños en edad escolar, y en este caso en particular de 5 a 12 años de edad, estamos aquí para ustedes, estamos para apoyar en este proceso, para brindarles un servicio que va a garantizar una mayor protección de sus hijos en esta pandemia, que realmente es un beneficio extraordinario que tenemos en el Ecuador de poder avanzar ya con esta población y evitar, como decía la doctora Garzón, la ministra de Salud, pues Jimena, que no vamos, nosotros estamos anticipándonos a que existan casos de complicaciones graves y masivas en niños en edades tan tempranas. Por lo tanto, esto es una medida de prevención que llega a tiempo y que con su apoyo va a estar, va a permitirnos seguir avanzando en este retorno a la presencialidad, en la normalización de las actividades y evitar los riesgos que también trae la falta del contacto educativo, la falta del contacto socioemocional, los rezagos educativos, los efectos socioemocionales de no tener clases presenciales. Para nosotros un placer, querida Jimena, poder estar en este espacio, agradecerle a todo el equipo y a todos los ponentes, porque también pensamos que es muy importante que la ciudadanía esté informada y en nuestro caso que nuestras familias, nuestros padres de familias estén informados, que conozcan de primera mano y sobre todo de personas de tanto renombre y científicos, especialistas, que van a poder darles información cierta, certera de los estudios que se han realizado para tomar esta decisión que Jimena les decía, ha sido una decisión que se toma sobre la base de data. No estamos improvisando, estamos trabajando sobre la investigación en todas las carteras desde un punto de vista absolutamente técnico y profesional, garantizando los derechos humanos fundamentales, primero a la educación, primero a la salud y luego a la educación. Muchas gracias y pues éxitos en esta exposición que viene y agradeciendo nuevamente a todos los expositores que nos acompañan en esta noche. Señores ministras, muchísimas gracias por su introducción, por aquel mensaje a la ciudadanía y a la comunidad educativa que en mayoría nos acompañan esta noche. Ahora damos paso directamente a las ponencias de este webinar que nos convoca. Para su desarrollo actuará desde este momento como moderador el doctor Gonzalo Pullas, quien se ha venido desempeñando como asesor logístico del plan de vacunación a nivel nacional. Así es que, doctor Pullas, le dejamos a usted. Muchas gracias, Rafa. Con la venia de las señoras ministras, quiero presentarme. Yo soy el teniente coronel médico Gonzalo Pullas Tapia, oficial de sanidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y director del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, y en todo este periodo de vacunación he tenido el honor de asesorar en el Ministerio de Salud Pública por disposición del Ministerio de Defensa Nacional. Como les he dicho, tendré el honor de moderar este evento que busca aclarar sus dudas sobre la vacunación de nuestros niños. Escucharemos información sobre la situación epidemiológica de la enfermedad en los niños, abordaremos la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, recibiremos datos sobre los lineamientos del MSP sobre la vacunación, nos sumergiremos en la explicación técnica, en palabras comunes, entendibles por todos, del efecto de las vacunas en la inmunidad de la población en esta franja de edad. ¿Cuál es la vacuna ideal en estas edades? Y por último, evidenciaremos el impacto de este proceso para lograr juntos el fin de la pandemia. Todos sabemos que los objetivos de la vacunación, especialmente en niños, son proteger a la población pediátrica y general, disminuir el riesgo de infección grave, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, evitar secuelas y disminuir la transmisión del virus en el resto de la población. Pensamos que vacunar a los niños y a los jóvenes es la clave para iniciar el fin de la pandemia, por lo que este webinar nos va a permitir entender por qué vacunar a los niños nos permitirá evitar la propagación y transmisión de la enfermedad. En este espacio
Cada expositor tendrá 15 minutos, por lo que de antemano les agradecemos tomarlo en cuenta. Luego de cada uno tendremos 2 minutos para dar las conclusiones finales y al final de todo daremos paso a preguntas e inquietudes de la ciudadanía. Como primer invitado, y le pido por favor a Esteban Ortiz que presente permita ingresar su presentación. Esteban Ortiz es médico investigador, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Con un doctorado en biomedicina obtenido en la Universidad de Barcelona y especialista en salud pública y salud global por la Universidad de Southampton. Actualmente es un reconocido divulgador científico. Esteban, por favor. Gracias, Gonzalo. Bueno, siempre para aclarar, yo estoy acabando mi doctorado, estoy defendiendo mi tesis básicamente en las siguientes semanas, pero les agradezco enormemente, ministras, muchas gracias por la oportunidad. Voy a poner exactamente los 15 minutos que amablemente me han dado, porque me gusta hablar mucho. A ver, lo primero, obviamente, desde la visión de la salud pública, nosotros vamos a hablar sobre decisiones que afectan a la comunidad y no estamos hablando de casos puntuales. Vamos a presentar los datos que nosotros tenemos. Obviamente, como esta es una presentación que mucha gente que no es médica está escuchando al otro lado, hay que entender que el virus del SARS-CoV-2 se transmite por los aerosoles. Sabemos hoy que causa la COVID-19 con síntomas y signos que seguramente todos conocemos. Hay que entender que en los adultos, y según esta presentación en el trabajo de JAMA, el 81% de los casos son leves, 14% severos y un 5% críticos. El índice de fatalidad por cada caso diagnosticado es del 2.3%, es decir, que de cada 100 diagnosticados mueren 2.3%. Obviamente en el Ecuador, antes, durante y después de estos 21 meses de pandemia, pues estos datos han ido entre 7, 8, 4, etcétera. Entonces, hoy por hoy tenemos más de 241 millones de casos, tenemos nosotros un total de 4.9 millones de muertes. En el Ecuador, los datos actualizados, 1.2 millones de casos descartados, 500,000 y un poco más de casos confirmados. Sabemos nosotros que las muertes en exceso en el Ecuador fueron el principal método diagnóstico al inicio de la pandemia. Vean ustedes en rojo las muertes en exceso, en verde las muertes esperadas. Esto ya se ha visto en el mundo, se hablan de 20 millones de muertos a nivel mundial que no han sido registrados como COVID-19. Entrando al tema de los niños, obviamente la pandemia y la enfermedad afecta a adultos, afecta a niños y adultos mayores y a bebés. En ese sentido, pues los niños de entre 12 y 14 años parecen verse afectados tal vez con un poco menos de frecuencia que los adultos, seguramente por la movilidad. Vemos que las tasas de infección en niños menores de 5 años, en cambio, son muy parecidas a las de los adultos porque obviamente mamá infectada, papá infectada, niño infectado, ¿no? Estos son algunos datos del contexto internacional. Vean ustedes que en las escuelas secundarias, o sea, del 100% de casos de los niños en los Estados Unidos con COVID positivo, pues 38% están en edad secundaria, 18% en la edad entre 11 y 13, 25% de 5 a 10, pues y menos de 0 a 4 años del 17%. Estos ya son datos ecuatorianos. Estos datos son actualizados hasta el día 18 de mayo del 2021 y quiero que ustedes se fijen en la montaña morada. Esa significa la cantidad de casos diagnosticados en el Ecuador. Básicamente aquí en este gráfico hay 420,000 casos de COVID-19 y en la montaña rosada, para la gente que está al otro lado, es cuánta gente se muere en proporción a los que se diagnostican. He puesto una línea negra ahí que básicamente señala esto, pero en grande, ¿no es cierto? Vean ustedes que en niños de 0 a 19 años, pues la mortalidad es mayor en los niños más chiquitos, es decir, de 0 a 1 año. Y esto se debe muchas veces a una tendencia que se conoce históricamente porque las malformaciones congénitas y muchas patologías de la mortalidad infantil del primer año se asocian a mayor riesgo. Los niños de 5 a 9, de 10 a 14 y de 5 a 19, de cada 100 diagnosticados, menos del 1% fallece. Estos datos como contexto principal. Segundo contexto entre adultos y niños. La curva epidemiológica de arriba es de todos los contagios. Y vean ustedes la curva segunda, la tercera y la cuarta es entre de 0 a 4, de 4 a 9 y de 10 a 14. Es decir, la tendencia es la misma. Papás infectados, niños infectados. Entonces, las curvas epidemiológicas siguen la misma tendencia. En el Ecuador, con datos actualizados, como les decía, hasta 14 de mayo, 34,000 casos de COVID
se han asociado entre confirmados, probables y sospechosos de COVID, y de estos, pues nosotros tenemos un número de niños muertos, según los datos oficiales del BIEPI, de 258 niños. Este es un dato importante porque obviamente es sujeto a análisis de los que ustedes quieran, pero según la base oficial, que yo la analicé antes del cambio del gobierno actual, pues estos son los datos oficiales que reposaban. 51% mujeres, 49% hombres, básicamente mitad. ¿Qué es lo importante que hay que entender? Que del total de estos diagnosticados, vean ustedes que de los niños de 0 a 4 años, un 22% se hospitaliza y un 3.4% fallece. Obvio, hay muchos niños que seguramente no se diagnosticaron, porque la mayoría son asintomáticos, entonces este número es inflado por el diagnóstico. Si es que no tienes acceso al diagnóstico, seguramente muchos niños más dejaron de diagnosticarse y por eso es que este número parece muy alto. De 5 a 9 la hospitalización baja al 12% y la mortalidad al 0,7%, y de 10 a 14 solo el 5% de los diagnosticados se hospitalizaron y la mortalidad baja del 0.4%, y de 15 a 19 al 3%. Vean ustedes a la izquierda el gráfico, es la distribución de casos por sexo y por años. Básicamente los hombres y mujeres tienen el mismo riesgo de contagiarse, pero lo que sí es llamativo es la mortalidad en niños de 0 a 1 año, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha. ¿Por qué vacunar es importante en niños menores hablemos de 18 años para abajo? Muchos países han tomado ya la iniciativa de vacunar jóvenes, adolescentes o niños de 12 a 17 años. Europa, Francia, Italia, España y Alemania tienen porcentajes superiores al 50%, excepto Alemania, de niños vacunados de entre los 12 a los 17 años. Otros países, como Ecuador, como Camboya, como Indonesia, como Sudáfrica, como Emiratos Árabes y Dubái, así también como Chile, ya están empezando la vacunación en niños más chiquitos, es decir, de los 3 años o en algunos casos de los 5 años hacia arriba. Obviamente con la vacuna disponible Sinovac. Vamos a hablar de que la vacunación actualmente, según datos de los Estados Unidos, y esta lámina en realidad debería estar antes, es la cantidad de niños diagnosticados con COVID que se complican o que fallecen debido a la enfermedad. Entonces, a pesar de que es un número muy pequeñito, como ustedes pueden ver aquí en amarillo, por ejemplo, vean, menos del 0.1% fallece, pues es un número que en el contexto ecuatoriano es importante, como ya lo presentamos anteriormente. Hoy les voy a presentar este modelo rapidísimo. Este modelo tiene básicamente 100 años. ¿Y qué es lo que yo busco presentar con esto? Entender que la susceptibilidad de una población es la que nos marca el camino de cómo se comporta la pandemia. Yo he hecho aquí un gráfico y perdonen mi capacidad de graficar, pero arriba tengo un gráfico de cómo una fogata se puede prender debido a una población altamente susceptible. Llega una pandemia a un Ecuador que no ha conocido la COVID-19, pues y todos se contagian de golpe porque la madera, como yo le digo, está seca y hay un incendio enorme. Abajo, pues se ve obviamente las formas en las cuales tú puedes disminuir esa susceptibilidad, que sería, en este caso, vacunando. Lo de arriba es lo que tú no quieres, lo de abajo es lo que desearías. ¿Qué podemos ver en este gráfico y lo que pasó en el Ecuador? Pues en el Ecuador nosotros tuvimos lo que no queríamos tener: gasolina, madera seca, virus, contagio, la ola más grande de contagios per cápita en el mundo en un solo día. ¿Qué pasó después? Vean ustedes cómo disminuyó la susceptibilidad. No es porque en Guayaquil hayan cambiado del peor ejemplo al mejor ejemplo mundial, es porque la susceptibilidad disminuyó. Obviamente, vean ustedes, aquí me faltó un gráfico, parece que me he confundido de presentación, sí, bueno, a la final, y permítame un ratito porque es súper importante esto, permíteme, Gonzalo, voy a hacer solo un típico, algo me fallaba y no me daba cuenta porque eres cuando uno graba dos presentaciones casi con el mismo nombre, pero pues aquí la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ustedes están aquí y me imagino que están viendo, deben estar viendo ahora sí la nueva presentación. En ese sentido, me voy acá a este modelo y vean lo que nosotros, en cambio, con la vacunación, es decir, ya no tenemos a la susceptibilidad, simplemente vacúnense, enférmense en todos, pues vemos resultados positivos. Arriba tenemos el número de contagiados en adultos mayores que empezaron a vacunarse
y vean cómo desde el inicio de la vacunación en verde, los casos nuevos empezaron a disminuir en adultos mayores, es decir, los que más se mueren por COVID. Abajo, exactamente lo mismo, pero en población de médicos. Es decir, llega la vacunación, la susceptibilidad se reduce y obviamente evitas que se enferme la gente y que se muera. Esto es lo que nosotros buscamos con la vacunación. ¿Por qué vacunar? Pues obviamente en el contexto ecuatoriano donde nosotros podemos tomar la decisión propia, pues nosotros vemos que actualmente, y ahí sí me regreso a este gráfico, pues muchos países los están haciendo. Hay que entender que en la pandemia hay dos cosas importantes. La epidemiología es una ciencia que lamentablemente se nutre de los datos y los datos llegan cuando la enfermedad ya se instauró. Es decir, siempre vamos nosotros enfermándonos antes de tener datos que nosotros podamos analizar. Vean ustedes este gráfico, el tiempo para poder tomar decisiones entre la polio, la vacunación y la innovación. Si ustedes se fijan al último aquí abajo, en la pandemia todo ha pasado muy rápido y obviamente no hay tiempo de esperar 2 años y tomar decisiones, ya que la pandemia pues no nos da tregua. En el esquema de vacunación actual, nosotros tenemos vacunas que tienen eventos adversos, que también los conocemos y que también los hemos conocido históricamente. Vemos nosotros, aquí les pongo un ejemplo histórico de Salk. ¿Por qué les traigo a colación esto? Cuando ellos hicieron el ensayo clínico, se dieron cuenta que la vacuna contra la polio funcionaba, pero les obligaron a hacer un ensayo clínico de fase 2. En este ensayo clínico de fase 2, 32 niños se contagiaron de polio cuando pudieron haber sido evitados debido a que la vacuna ya estaba presente y ya sabían que funcionaba, pero la regulación pues básicamente les obligó a vacunarse. Actualmente tenemos nosotros más de 100 vacunas en estudio. Vean ustedes que en una búsqueda rápida, 116 estudios están siendo aplicados en niños contra la COVID-19, es decir, poco a poco los estudios irán saliendo. Estos datos de los adolescentes vacunados en los Estados Unidos nos dicen el riesgo de eventos adversos de la vacuna de RNA mensajero. Vean ustedes que la mayoría, como casi siempre es esperado, pues obviamente mareo, síncope, náusea, etcétera, etcétera. La mayoría de los eventos adversos son leves y los pocos de eventos graves, pues obviamente son los que nosotros usualmente denominamos como diarrea, náusea y obviamente muerte, que en estos casos de aquí pues no se han reportado. ¿Qué tenemos como datos actualmente? ¿Por qué la decisión de sustentar la vacunación? Primero, queremos reducir la susceptibilidad en la población que todavía es susceptible en el Ecuador. Vean ustedes que hay 2 estudios relativamente fuertes para hacer, obviamente, de fase 1-2, la vacuna de CoronaVac y la vacuna de Pfizer. Han hecho estudios ya en niños pequeños y obviamente los resultados son los que están aquí. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Pues que básicamente la dosis de 5 microgramos o la de 3 microgramos versus el placebo, pues no tiene diferencia alguna en eventos adversos, excepto en el dolor. Vean ustedes que entre los vacunados, 16% de los niños tienen dolor, 16% tienen dolor, y el del placebo aparentemente solo el 2% tiene dolor. Obviamente estos datos de los eventos adversos no tuvieron diferencias significativas con el placebo. Obviamente la efectividad en el estudio de fase 1, fase 2, pues en las 2 dosis, tanto de 5 como de 3, demostró que generaba anticuerpos protectores. Obviamente con CoronaVac ellos han encontrado que la dosis sugerida es básicamente la misma que la de los adultos para generar buena producción de anticuerpos. Como ustedes ven aquí, el 100% convirtió y obviamente en el placebo, pues el 0% cero convirtió, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba con la vacuna de Pfizer. Obviamente los resultados son, en términos de seguridad, son alentadores, los eventos adversos son los esperados y el evento más grave de la miocarditis, que alguna vez se ha traído a colación varias veces, que seguramente el doctor Aguinaga hablará, pues este evento adverso es más raro de lo que pensamos hace un par de semanas, porque salió 2 estudios grandes en Israel que han demostrado la poca capacidad que nosotros tenemos para entender eso. Como me quedan un par de minutos nada más para concluir con esto, ¿cuál es el mensaje final que uno tiene que dar? Actualmente nosotros en el Ecuador el mensaje tiene que ser: la FDA y la EMA no regulan al Ecuador. Obviamente las vacunas chinas, que son las que han salvado al mundo en desarrollo, al tercer mundo, no van a pedir autorización a EMA, tampoco lo van a hacer a la FDA. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque no van a vender sus vacunas en esos países. Hay países como Chile, hay países como Argentina con Sinopharm y obviamente el resto de los países que les nombré antes que ya han tomado la decisión de vacunar a niños pequeños. Sabemos nosotros que el tiempo actualmente apremia
Y la susceptibilidad, entre más baja, más rápido la disminuyamos, más rápido volveremos a esta normalidad. ¿Quién nos queda por vacunar en el Ecuador en términos generales? Pues nos quedan por vacunar los niños que tienen obviamente de 0 a 19 años. Vamos a empezar con estos niños que tienen entre 5 a 12 años. Me parece bien el cambio, la vacunación con Sinovac, es una vacuna conocida, antigua, con una metodología o una tecnología bastante conocida, pues que seguramente, y como hemos visto en los estudios de efectividad en Chile, y hay un ensayo muy grande en China que todavía no salen los resultados, pues que los medios de comunicación hasta ahora pues han dicho que los resultados son extremadamente positivos en términos de seguridad y eficacia. Hasta ahí mi presentación. Le quiero dar un agradecimiento enorme a las autoridades presentes, y desde la postura de la salud pública, pues la recomendación del riesgo versus el beneficio, pues está clarísimo. Más beneficio al vacunar a niños que riesgo de no vacunarlos. Muchas gracias a todos, pues, y me despido, me quedo atento a las otras presentaciones. Creo que estoy Muchísimas con 15 minutos gracias, exactos. Esteban. Espectacular tu presentación. Definitivamente, la susceptibilidad de aquellos que pueden contagiarse disminuirá fuertemente cuando todos nuestros niños estén vacunados. Otros países ya vacunaron a sus niños con seguridad y eficacia, y Sinovac es una vacuna segura. Con esas 3 ideas me quedo, porque eso es lo que tiene que estar en la mente de los padres, que el Ministerio de Salud Pública está poniendo todo su esfuerzo científico para darle a la población la mejor evidencia científica en la vacunación. Valioso aporte, Esteban, muchísimas gracias. A continuación, damos la palabra a la gerente institucional de la gestión del Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Aldaz. Ella es médico familiar con amplia experiencia y trayectoria. Ha ocupado cargos como coordinadora de formación de técnicos de atención primaria en salud, miembro del equipo de elaboración del modelo de atención integral en salud con enfoque biopsicosocial, entre otros. Gerente institucional de la gestión del Plan Nacional de Vacunación. Damos las gracias a la doctora Aldaz por aceptar la invitación. Adelante, doctora. Buenas noches. Precisamente con la excelente introducción que dio el doctor Ortiz, nosotros en este momento lo que vamos es a exponer la metodología y la forma de vacunar a nuestros niños de 5 a 11 años, o sea, un día antes de cumplir 12 años, para proteger fundamentalmente a esta población y también a la población en general. El objetivo fundamental, como ya se explicó en varias ocasiones, en esta ocasión, es proteger a la población, es proteger a los niños. Sabemos que en este momento hay un buen número de niños y niñas que están en la parte presencial, y también hay una necesidad dentro del proceso de aprendizaje, de interacción, necesitan estar con otros niños y niñas, la socialización. En este sentido, y sobre todo en general para el país, es la reactivación económica y social. Obviamente que esto se va a conseguir vacunando al 85% de la población ecuatoriana, y para vacunar al 85% de la población ecuatoriana tenemos que incidir en este grupo que es muy importante. En este caso, esta es la población a vacunar por grupos de edad. En este momento, hasta los 17 años, tenemos que vacunar a más de 4 millones de personas. Tenemos ya un buen número de vacunados, como ya lo dijo nuestra ministra de Educación, de los niños de 12 a 17 años ya vacunados, con la exitosa coordinación que se ha realizado entre las dos instituciones. En este caso, ya un buen número de vacunados, como ya lo dijo nuestra ministra de Educación. Ya. ¿Con qué vamos a vacunar? Esto es muy importante, y básicamente con la introducción que hizo el doctor Ortiz. La vacuna es la Sinovac, es una vacuna con una tecnología conocida, es virus atenuados. Nosotros, a todos los padres y madres y a las familias en general, se parecen mucho a las vacunas que ya se ponen desde el nacimiento, a los 2 meses, etcétera. Entonces, nosotros ya tenemos la experiencia de tener esta introducción de la tecnología del virus atenuado en nuestros niños, por lo que a nivel incluso internacional, todos los estudios, y a nivel nacional también en nuestra población adulta, la Sinovac es la vacuna que menos
efectos adversos se han demostrado. Entonces es una vacuna segura, eficaz. En la vía de inoculación es intramuscular en el deltoides, es decir, en el bracito, y la dosis de 0.5 mililitros. Es muy importante cómo vamos a vacunar. La articulación con el Ministerio de Educación es fundamental. Sabemos que la gran mayoría de nuestros niños y niñas están escolarizados, así no estén en etapa presencial. Se convocará de acuerdo a los listados que el Ministerio de Educación seguirá recopilando. Estos listados se harán un cronograma conjunto con los centros de salud en coordinación con los distritos. Acordémonos que nosotros tenemos más de 1.900 centros de salud distribuidos a nivel nacional y en este sentido todas las unidades educativas que están en el área de influencia de estos centros de salud son los que se hará la coordinación directa. En este caso se harán los cronogramas y se harán las convocatorias a los padres y madres de familia o a los representantes de los niños. Este cronograma se socializará a través de las instituciones educativas, es decir, de los profesores, profesoras, se les explicará la hora, el día en la que se vacunarán. Generalmente van a ser las instituciones educativas en donde se hará la vacunación, es decir, nuestros equipos de salud irán a los centros de educación para vacunarse. Los representantes, padres, madres o cualquier representante legal tendrán que firmar el consentimiento informado, que es un documento en el que se les explica a todos todos los beneficios y todos los posibles riesgos que tienen esta vacunación y ustedes afirman o no consienten el proceso de vacunación y una vez informados de estos cronogramas se hará la aplicación y la planificación de las segundas dosis. En este caso es muy importante recalcar que no tenemos ningún requisito para la vacunación. No podemos exigir a los padres o madres requisitos previos y más en la población de más de 6 años. Hemos puesto nosotros en este caso como alguna información importante que estamos en un proceso de recuperación de coberturas del esquema regular y en este caso hay niños y niñas menores de 5 años, es decir, a un día antes de 6 años, que también necesitamos coordinar y preparar también la vacunación del esquema regular, que en este caso es la DPT y la BOPV, que es la antipoliomielítica y la difteria, tosferina y tétanos. En este caso, solamente en esta población en particular, se hará la programación de las 2 vacunas. Sin embargo, en ningún otro caso no hay ningún requisito ni ninguna condicionante para acceder a la vacunación. En el caso de que haya niños o niñas que no estén escolarizados, nosotros haremos también una programación dentro de los centros de salud. En este caso, el centro de salud que esté más cercano a su población, ustedes pueden acercarse y conocer estos cronogramas para que también puedan acceder a la vacunación los niños y niñas que no estén asignados a algún centro de educación nacional o que estén inscritos en algunas formaciones internacionales, por ejemplo, que no estén en los listados de nuestro Ministerio de Educación. Además, también se programarán estas brigadas móviles que en este caso son la prioridad, por ejemplo, personas con discapacidad, niños o niñas con discapacidad que no tengan la posibilidad de movilizarse, o también a los lugares en donde el difícil acceso hace que las familias o los niños y niñas no puedan acceder a los centros de vacunación. En esto pongo como, por ejemplo, la situación de la Amazonía, que hay que ir con lanchas o con avionetas, o ciertos lugares en donde se hace muy difícil el interactuar directamente con el centro de salud. En este caso también habrán estas brigadas móviles. Recalcar que la vacunación es gratuita y en este caso constituye con una de las principales estrategias para prevención y contener también
el virus de la COVID. Entender que es una preocupación y los lineamientos que ha dado el ministerio es por no solamente en el país, sino en el mundo entero. La evidencia ha dicho que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, un aumento de más del 240% de casos de niños y niñas contagiados con COVID. Si es verdad que a estos niños y niñas no les da la enfermedad grave, a muchos les pasan asintomáticos, pueden ser los transmisores de la enfermedad. En el Ecuador hemos tenido, desde que inició la pandemia hasta el último reporte en esta semana, tenemos aproximadamente 8,000 niños menores de 10 años que se han contagiado con la COVID. De estos, hay un porcentaje que sí se agrava, que necesita cuidados intensivos y que también ha fallecido. No es en la misma proporción que en los adultos, pero sí tenemos casos en los que hemos tenido que lamentar. En este caso, una cuestión muy importante que deben conocer los padres y madres, el qué hacer si es que se presenta alguna reacción ante la vacuna. Entender que la vacunación, como cualquier otro producto externo, como otro medicamento, puede causar efectos adversos al ingresar a nuestro cuerpo. En este caso, nosotros, y ya también el doctor Ortiz ha explicado, los efectos adversos a la vacuna han sido muy escasos. Por ejemplo, tenemos el 0.04 por 100,000 habitantes de casos de efectos adversos. Y la mayoría de estos efectos adversos son leves. ¿Qué quiere decir? Desde un dolor, hinchazón o enrojecimiento del lugar donde se inocula. Puede haber otras manifestaciones como mareo, dolor de cabeza, cansancio, fiebres, escalofríos, dolores musculares, etc. Todos estos pueden ser atribuibles a la vacunación o no, porque también pueden haber casos coincidentes que exista alguna reacción y que no tenga que ver con la vacunación. En este sentido, lo importante es que los padres y madres acudan al centro de salud más cercano, se notifique estos eventos, por favor, no automedicarse, no decir porque ya me fue bien con este medicamento, alguna reacción anterior, yo lo voy a volver a usar. Es muy importante y más con los niños, no automedicarse y lograr notificar estos eventos a los centros de salud. Y en los centros de salud, obviamente, tenemos toda la capacidad para responder a cualquier evento que puede ser atribuible a esta vacuna. Como ya les expliqué, en general son muy leves. Y como mensaje final, en este caso, nosotros hemos tenido que vivir un momento muy doloroso para la humanidad, que ha sido la pandemia de la COVID. La vacuna en este momento representa la vida, representa el cambio entre la vida y la muerte. Entonces, el mensaje fundamental es, padres y madres, acudamos a acceder a la vacuna contra la COVID. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Como resumen de tu presentación, puedo decir que el objetivo del Ministerio de Salud Pública es proteger nuestros niños para reactivarnos socialmente y económicamente, logrando ese 85% de cobertura de vacunados, con el objetivo de evitar nuevas hospitalizaciones y muertes, que es una vacuna segura, que la vía es intramuscular y que es un medicamento y por lo tanto necesitamos el consentimiento de los padres para aplicar en los niños. Muchísimas gracias, doctor Aldaz, por su clara explicación. Este webinar se constituye en un espacio de conocimiento y socialización acerca de la vacunación a los grupos de 5 a 11 años frente a las preguntas y dudas que tiene la población ecuatoriana, sobre todo madres y padres de familia, sobre la seguridad y efectividad para sus hijos. Queremos que conozcan con base en la evidencia científica de países como Chile, Argentina y China, y luego de recolectar información con la Comisión Asesora de las Prácticas de Inmunización, CAPI, como Ministerio de Salud Pública, se decidió vacunar a la población infantil con el biológico de Sinovac. Para hablar de esta temática contamos con la doctora Greta Muñoz, directora del Hospital Baca Ortiz y presidenta de la CAPI. Es una distinguida infectóloga, miembro de varias sociedades científicas nacionales y extranjeras.
doctora en Medicina General, especialista en enfermedades transmisibles y epidemiología, profesora del posgrado de Pediatría de la Universidad Central del Ecuador e integrante de la Asociación Latinoamericana de Confianza en las Vacunas. Adelante, mi estimada doctora Muñoz. Muy buenas tardes con todos y con todas. Señora Ministra de Salud, señora Ministra de Educación, autoridades del Ministerio de Salud, colegas disertantes, población que nos está escuchando. En cuanto a la vacunación, la vacuna contra, lo que vamos a hablar hoy día, como nos ha mencionado Gonzalo, vacuna contra la COVID en personas de 5 a 11 años. Doctora Greta, perfecto, gracias. Muy bien. A ver. Seguir pasando. Un pequeño problema para pasar. Muy bien. La vacunación, con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un efecto tan importante sobre la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población como es la vacunación, como lo repito. Eso lo dijo el científico Stanley Plotkin. El ministerio, un momentito, que me estoy acordando ya. La COVID nos ha mostrado lo que es un mundo sin vacunas. Eso lo dijo Liliana Rodríguez, una puertorriqueña científica. Y Ciro de Cuadros, a la que siempre nuestra querida exministra María Luisa Ávila lo recuerda, dice: la enfermedad siempre encontrará a la persona no vacunada. ¿Qué tienen de especial las vacunas? Pues las vacunas promueven la salud. A diferencia de otras intervenciones, ayudan a las personas a mantenerse sanas. Tienen un alcance expansivo de proteger individuos, pasan a proteger comunidades y poblaciones. Por ejemplo, la erradicación de la viruela y muchas otras que ya están en camino de erradicarse. Tienen un impacto rápido. Estamos viendo actualmente, con la vacunación iniciada masivamente con la gestión actual del Ministerio de Salud, de nuestra señora ministra y el gobierno, hemos logrado prácticamente ya no tener pacientes en las áreas COVID. Niños no tenemos con COVID ya más de 2 o 3 meses. Entre el 2000 y 2008, las muertes globales de sarampión disminuyeron en 78% desde el inicio de la vacunación. Salvan vidas y costos. La vacunación ocupa el 4º lugar entre la lista de 30 formas costo efectivas de mejorar el bienestar global. ¿Cuáles son los logros de inmunización que el Ecuador ha obtenido? Disminución de la mortalidad producida por rotavirus y neumococo, control de tétanos y tétanos neonatal, tosferina y tuberculosis meningia, incorporación de una mayor cantidad de vacunas. Para la población tenemos 18 biológicos que protegen a 22 enfermedades. Y no solo eso, tenemos la eliminación de la rubiola en el 2004 y del síndrome de rubiola congénita en el 2010. La eliminación de sarampión de la circulación del virus autóctono desde el 96. Eliminación de la poliomielitis desde 1991 y está en control de la difteria desde el 2004. También tenemos los logros, la protección de la influenza, los virus del papiloma humano y la hepatitis B. Los beneficios a la sociedad con la vacunación. Contribución al desarrollo social y económico, disminución de hospitalizaciones, como lo estamos logrando con la vacunación por la COVID. Estoy repitiendo, no tenemos hospitalizaciones, las áreas están ya prácticamente utilizándose nuevamente en las otras patologías. Disminución de costos en tratamientos, menor discapacidad, porque tomemos en cuenta que, por ejemplo, la COVID, las secuelas pueden ser en ocasiones discapacitantes. Tenemos disminución de brotes de enfermedades, obviamente. Evitar la transmisión del virus va a evitar la aparición de nuevas variantes, por lo tanto, nuevos brotes de otras variantes.
limitar las consecuencias de las enfermedades desde todo punto de vista, y disminución de la pérdida de la productividad, que es lo que está actualmente nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Salud, reactivando la economía a través de la vacunación. Luego vamos a hablar ahora de la pandemia de la COVID. Prácticamente ya hemos visto, Esteban presentó los datos de los más de 240 millones de infectados, con una mortalidad de casi 5 millones. Lamentable, por cierto, pero como ya se dijeron esos datos, también vamos a hablar de la siguiente diapositiva, que igual Esteban lo presentó, pues, y nada más recordar que hubo un total lamentable de 32.807 fallecidos, que definitivamente en la época más crítica de la pandemia fue cuando no teníamos la vacunación. Y el barómetro de la vacunación, ustedes conocen también, se lo presentó, las vacunas que se han ido inoculando, que son la AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino, con una cobertura actual de 62.45% en segunda dosis, y una total de segunda dosis de 10 millones 50, o sea, prácticamente una gran proporción de nuestra población. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado la inmunidad de rebaño, de la que tanto se habla, que es la que significa la posibilidad de que el mayor porcentaje de población esté vacunado, y por lo tanto aquellas personas que por una circunstancia especial no estén vacunadas, no habiendo quien les transmita la enfermedad, no van a enfermarse, porque eso significa la inmunidad de rebaño. Que mientras todos los miembros de la familia están vacunados, aquel que no pudo vacunarse y que está en casa no va a enfermarse, porque los miembros de la familia no lo van a llevar a casa, no lo van a transmitir la enfermedad. Probablemente no hemos logrado aún, porque aún tenemos casos de nuevas variantes. Porque el porcentaje de población vacunada es inferior al 65% todavía, lo habíamos comentado, porque el riesgo de contagio en el Ecuador es heterogéneo y persisten algunas provincias con un riesgo de contagio superior a 1. Y ahora vamos a hablar de la vacunación en la población de 5 a 11 años de edad. Varios países están vacunando ya, se ha mencionado, lo hemos escuchado. Luego de que algunos fabricantes de vacunas confirmaron que las vacunas son seguras para los menores. China, que también enfrenta un aumento de casos de la variante Delta, aprobó la inoculación de niños a partir de los 3 años de edad en junio pasado, con las vacunas Sinovac y Sinopharm, seguidos por los Emiratos Árabes, países poderosos económicamente, que también empezaron a vacunar niños de 3 años. Chile, el pasado 13 de septiembre, se convirtió en el primer país de Sudamérica en dar luz verde a la vacunación, a la inoculación a menores de 6 años con la vacuna Sinovac. A mediados de septiembre, el presidente salvadoreño anunció que empezará a vacunar a niños más pequeños, igual de 6 años en adelante. Cuba se convirtió en el primer país en vacunar a niños de los 2 años de edad con la vacuna soberana producida por ellos mismos. Entonces, tomemos en cuenta de que definitivamente no es nuestro país, o nuestro país es más bien dicho, uno de los también pioneros en aplicar la vacunación, en proteger con la vacunación a los niños menores de 11 años, de 5 en adelante. Acerca de la vacunación contra la COVID, ¿qué tenemos? Las vacunas contra la COVID deben ser un bien público mundial, definitivamente. El objetivo general es que las vacunas contra la COVID contribuyan significativamente a la protección y la promoción equitativa del bienestar humano para toda la población mundial. El éxito de la lucha contra las enfermedades infecciosas como la COVID está cuando la mayoría de una población se vuelve inmune, ya sea vacunándose o lamentablemente si es que tuvieron la enfermedad, para lograr lo que hablamos anteriormente, la inmunidad de rebaño. Cada enfermedad infecciosa posee una ruta diferente, pero cortar el hilo de propagación es la clave para alcanzar la protección directa, que ofrece la inmunidad de grupo.
como define la Organización Mundial de la Salud y como lo hemos venido mencionando hasta este momento. A continuación vamos a hablar sobre la vacuna CoronaVac en edades pediátricas, su eficacia y seguridad. Sin embargo, ya este cuadro de la eficacia de los estudios de primera y segunda fase que lo hicieron en China, pues al aplicar esta vacuna, ya lo habló Esteban con ampliamente, por lo tanto lo vamos a pasar. Y vamos ahora a la seguridad de la vacuna de Sinovac. ¿Qué es lo que dicen los expertos de asesoramiento estratégico de inmunización, como es el grupo 6 de la OMS, que ha publicado unas recomendaciones profesionales sobre el uso de la vacuna Sinovac, CoronaVac, contra la enfermedad de coronavirus 19 fabricada por el Grupo Farmacéutico Nacional de China. El Subdepartamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública presentó un informe de seguridad en la población de 3 a 17 años de edad. A partir de entonces, el grupo de las ciencias de la salud de Sinovac dijeron lo siguiente. Hasta el 15 de agosto de 2021, en China continental se administraron 63 millones de dosis de Sinovac a la población de 3 a 17 años, estimándose más de 40 millones de vacunados. De estos, se reportaron el 15 de agosto del 2021 1.779 eventos adversos asociados a la vacunación, con 52% que ocurrieron en mujeres y su distribución fue generalmente 85.5% reacciones generales, 5.23% reacciones psicogénicas, 4.4 reacciones indeterminadas, 3.04 reacciones anormales y reacciones 1.8 coincidentes. Todas estas reacciones están prácticamente consideradas como parte de posible evolución, posible aparición después de la vacunación. Sin embargo, debemos mencionar que cualquier reacción, cualquier evento adverso o reacción a la vacuna está determinada en relación a cada individuo, a su idiosincrasia de respuesta inmune, eventualmente a ciertas situaciones alérgicas que incluso hasta el momento pueden ser desconocidas, porque sabemos perfectamente que la alergia puede aparecer en tempranas edad como puede aparecer en cualquier momento de la vida, siempre que haya un desencadenante que estimule la aparición de esa reacción alérgica. Por lo tanto, una reacción alérgica que está en los estudios que se hicieron, se demostraron que pueden aparecer. Sin embargo, no han tenido una intensidad de letalidad. La tasa de reporte de desastre predominante, que fueron reacciones generales, fue de 2.41 de 100.000 dosis, de 100.000 dosis de CoronaVac administradas a la población pediátrica durante el periodo analizado, y las tasas de reporte de SARS en la población de 3 a 17 años fueron más bajas que las observadas en la población adulta. Esta es una más de las razones para que los padres de familia tengan la certeza y la convicción de que deben vacunar a sus niños, de que deben acudir a proteger a sus niños. Como se dice, o sea, protegerte a ti es protegerme a mí, porque esa es la razón de por qué estamos aquí, por qué las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la autoridad del Ministerio de Educación han organizado esta comunicación a la población para que podamos entender todos y cada uno de que la vacunación es segura y que deben proteger a las criaturas que los eventos adversos posibles de aparecerse que están publicados, que están mencionados en la fabricación de la vacuna, e incluso en los niños es menos que en la población adulta. De los de SAVI, 1,57% correspondió a un ESAVI serio, equivalente a una tasa de 0.04 ESAVIs serios por 100.000 dosis administradas. Un poco les voy a presentar también datos generales de la vacuna Pfizer-BioNTech, que también ya lo presentó
Esteban, que también es una vacuna que en este momento ya está en fase de aprobación, que lo están haciendo, o sea, la aplicación fue de 5 a 11 años y fue muy bien tolerada, segura y mostró resultados de anticuerpos robustos. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta inmune, que la capacidad de evitar la enfermedad y de parar la enfermedad a través de la vacunación es segura con esta vacuna. Creo que he tenido buen tiempo y por lo tanto dejo para que luego podamos hacer las preguntas y también por el tiempo que perdimos, unas cuantas conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, estimada Greta. ¿Perdón? Muchísimas gracias, estimada Greta. No, todavía me falta un las poquito. conclusiones. Déjeme concluir, Gonzalo. Ok. Conclusiones y recomendaciones. Hay evidencia actual de seguridad e inmunogenicidad de la vacuna Sinovac. Son varios países en el mundo que están aplicando esta vacuna a grupos de edad de 5 a 11 años y tomando en cuenta la importancia de vacunar por los casos de enfermedad evitados, por la minimización de las complicaciones y las muertes evitadas, porque puede ser que no evita que el virus ingrese al organismo y genere la infección. Sin embargo, va a ser mínima y las complicaciones van a ser realmente evitadas y sobre todo la muerte que es evitada. La CAPI, de la cual la Comisión Asesora de Prácticas de Inmunizaciones que la presido, recomendó al Ministerio de Salud Pública la vacunación con las vacunas disponibles, Sinovac y Pfizer, al grupo etario de 5 a 11 años. Y por último, una reflexión. Un niño muere cada minuto por una enfermedad relacionada con el SIDA, al mismo tiempo que un menor de 15 años y al menos otros 4 jóvenes hasta a 29 años adquieren el virus. Y para esta terrible enfermedad no se ha logrado aún fabricar una vacuna. ¿Cuántas muertes evitaríamos si tuviéramos una vacuna para el VIH como la tenemos para la COVID? De la cual debemos aprovechar. Y lo que decía la Premio Nobel de Física en 2 ocasiones y de Química, a Anne-Marie Curie, en la vida no hay cosas que temer, solo hay que comprenderlas, solo hay que saber exactamente el valor de la protección que nos da las vacunas. Y por último, la carga que lleva este pequeño cuerpo sea de anticuerpos para defenderse de las enfermedades prevenibles y tener una buena vida con salud ella y todos los niños del mundo. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Muchas gracias, Greta. Espectacular final de tu presentación. Yo me quedo con algunos detalles importantes. Vacunar contribuye al desarrollo social y económico, disminuye los costos de tratamiento, menos discapacidad, disminuye las hospitalizaciones y disminuye la pérdida de productividad. Nos faltan 7 millones de personas en el país. No hemos logrado aún la inmunidad de rebaño. Debemos seguir utilizando la mascarilla, la distancia social. No nos podemos reunir todavía en grupos grandes. Los no vacunados generan mutaciones. Sinovac está siendo utilizada en varios países con altos niveles de seguridad. China vacunó a 40 millones de niños de 3 a 17 años y solo existieron 1,779 efectos colaterales. Y las reacciones generales de la vacuna Sinovac en los niños es apenas de 2.41 sobre 100,000 dosis. Tasas de reacciones más pequeñas que en los adultos, lo cual nos da la seguridad de que los chicos, los niños de nuestro país, nuestros niños, van a ser efectos de una vacuna segura. Esta noche ha sido de mucha información. Gracias, doctora Muñoz, por su aporte. Esta noche ha sido de mucha información y conocimiento sobre la efectividad de las vacunas en un momento en que el Ecuador y los países a escala mundial necesitan reactivarse social y económicamente a fin de superar la pandemia por la COVID-19. Para cerrar este foro técnico científico, invitamos al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, médico pediatra por la Universidad Internacional del Ecuador y especialista en neonatología y perinatología por la Universidad de British Columbia, Canadá.
Bienvenido, Fernando. Bueno, buenas noches con todos. Señoras ministras, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo bueno de ser el último es que le voy a quitar el trabajo a Gonzalo porque me va a tocar darle el resumen de todo lo que han dicho. Entonces, cuando me invitaron para este Facebook Live, yo pienso que la audiencia es más, eran padres, gente con preguntas frecuentes. Entonces, yo lo que he hecho es un resumen de las preguntas que más nos están haciendo estos días y un poco de lo que ya han dicho todos mis colegas del día de hoy. Y lo que voy a demorarme va a ser muy corto para dar paso, creo que a las preguntas que deben tener muchos padres que han escuchado este conversatorio tan importante. Voy a ver si comparto mi pantalla. Bueno, no sé si pueden ver ya mi pantalla, solo confírmenme si la están viendo. Confirmado, adelante. Y voy a demorármela rápidamente porque yo solo lo he puesto en preguntas. Y la primera pregunta es, perdón un ratito. ¿A quién se va a aplicar la vacuna? Creo que quedó claro para todos que va a ser a los niños de 5 a 11 años, priorizando a aquellos menores con condiciones de riesgo. No voy a ahondar, pero todos los padres llaman, mi hijo tiene asma, mi hijo tiene alguna otra enfermedad. Si tu hijo tiene una condición de riesgo, habla con tu médico de cabecera, pero seguramente él es uno de los que más se va a beneficiar de recibir la vacuna contra el coronavirus, porque es del grupo de riesgo que me antecedieron, presentaron que tuvieron más complicaciones y mayor riesgo de acabar hospitalizados. ¿Qué vacuna se va a aplicar? Creo que ha quedado claro que ya hay vacunas como la Sinovac, que fue recientemente autorizada por el uso en niños y niñas mayores de 3 años. Cuando me llaman y preguntan, pero si mi hijo tiene menos de 5 años o de 6 años, pues, bueno, la vacuna Sinovac segura desde mayor de 3 años. Así que si a los niños de 5 años les vamos a poner también Sinovac, no habría ningún problema. Ya no voy a entrar, que ya sabemos que ha sido muy utilizada, que es la vacuna que posiblemente la usamos nosotros ya en otras vacunas del calendario nacional de vacunas, como bien lo han dicho, y solo reforzar que en China, Emiratos Árabes, El Salvador y Chile ya la están usando, han vacunado a niños en Chile mayores de 6 años con buena respuesta. Entonces, ponernos a pelear o a discutir con algunos colegas si Sinovac o Pfizer o otras vacunas, vamos a esperar o ganar más tiempo si esperamos algo, no tiene sentido este momento. Ya los países están tomando sus decisiones porque están viendo los estudios y las respuestas. Bueno, Sinovac es segura, creo que ya no voy a contarles mucho de esto, ya los países y todos están hablando de que es segura. Nosotros en Ecuador, vi este rato las presentaciones, hemos usado más de 9 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis, y hemos visto que los efectos adversos con esta vacuna fueron el grupo menor. La dosis es la misma que se usa en los adultos. Esa es una pregunta que nos han llamado mucho a hacernos y la respuesta es sí. La dosis es la misma que se usa, es 0.5 ml y los niños deberán tomar o recibir 2 dosis, al igual que los adultos, entre 21 a 28 días, contando como el día 1 al posterior de la vacunación. Es muy parecido a lo que pasa con la vacuna de la influenza. Pasada cierta edad, los niños reciben la misma dosis que los adultos, que son virus inactivados y que no producen mayor o menor riesgo de efectos adversos. El efecto adverso pueda aparecer tras de la vacuna, bueno, ya lo hablaron y lo fueron muy claros, donde dijeron que sí, vacunas son leves, similares a los de adultos, dolor en el sitio de inyección, fiebre, tos, náusea, dolor de cabeza y cansancio. Con la vacuna Sinovac, que es la que estamos empezando en este programa a inocular, y con la vacuna de Pfizer, el riesgo de la miocarditis, que claramente en el conversatorio ha sido totalmente aclarado que es muy bajo y que todos los chicos que tuvieron sus problemas se recuperaron muy bien. Pensando en estos antecedentes, cualquiera de estas dos vacunas son adecuadas usarles sin ningún miedo ni riesgo, pero sí, como lo indica el fabricante, con sus 2 dosis. ¿Por qué hay que vacunar contra el coronavirus de los chicos si suelen cursar una enfermedad leve? Los papás llaman siempre a preguntarnos, pero si vemos que no les ha dado grave, vemos que los chicos se han defendido muy bien, que son asintomáticos, pero en el caso de los niños que tienen una enfermedad de base o niños menores de 1 año pueden sufrir formas graves de la enfermedad y requerir hospitalización. Creo que el doctor Ortiz fue muy claro, indicar la mortalidad que tuvieron los menores de 1 año en el Ecuador, una mortalidad elevada, y la forma de protegerles a ellos, que todavía sí nos faltan estudios, es vacunando el resto de la población. Y
disminuir las formas riesgos de enfermedades. Es importante que también queden claro que no estamos solo protegiendo a la comunidad, sino también a los niños. Una cosa que los pediatras sabemos muy bien es las oportunidades perdidas. Si un niño que por estar esperando que llegue otra vacuna o por no estar seguro de su vacuna, le da COVID y le da un síndrome inflamatorio multisistémico que puede presentar niños y producir la muerte, pues no tiene ningún precio, ninguna culpa. Tenemos que nosotros adelantarnos a que un niño se enferme y así que tenemos que recibir la vacuna que esté disponible el momento y lo más rápido posible. Y bueno, y un poco ya hablábamos de hablar que los niños vacunados tendrán un rol de fortalecer la presencia en los cuidados de las escuelas, que tan necesario es que los niños se reabran las escuelas, que es otro problema también de salud, viendo la depresión y otros problemas que se han presentado por la falta de asistencia a la escuela de forma presencial. ¿La vacuna contra el coronavirus es obligatoria? Pues creo que ha sido muy claro que la vacunación no es obligatoria. La sociedad científica recomienda enfáticamente aplicar la vacuna. Hay algunas que hablan desde los 3 a los 11 años, ya porque están viendo los resultados de las poblaciones que se empezaron a vacunar. Pero esto es una importancia de tipo social y de una responsabilidad colectiva de todos nuestros, que contribuyamos a la inmunidad colectiva para evitar la transmisión intrahogar y especialmente a las personas mayores. Hay estudios como los que ya han llevado en la Argentina que también discutieron y las sociedades científicas tuvieron esta discusión sobre cuándo empezar la vacunación y los investigadores dijeron que la vacunación de niños y niñas y adolescentes entre 6 y 7 años podría evitar unas 15,000 muertes, principalmente por disminución del riesgo de infección intrahogar de adultos mayores de 60 años. Así que esto no es una obligación, pero es una responsabilidad de una inmunidad colectiva y social. Y otra de las preguntas que tal vez ahora vamos a vernos abrumados, que también alguien ya lo dijo, es, ¿los niños pueden recibir otras vacunas en simultáneo con la del COVID? Sí, sí se puede coadministrar. Justo hoy la doctora Acebo, que es una infectóloga, me pasaba un artículo de la CDC, donde decía que se puede incluir en la vacunación nacional de vacunas y pueden aplicarse el mismo día o en días diferentes y que no tenemos que dejar márgenes tan amplios para recibir entre una vacuna y otra vacuna. Sí es verdad que no es la mejor, tal vez, oportunidad darle 2 vacunas que den reacción fuerte, porque el niño podría tener una reacción más fuerte, pero tampoco dejar de dar una vacuna con márgenes muy amplios, porque tal vez esta oportunidad de darle la vacuna se pierde. Y alguien ya lo mencionó en estas presentaciones, es que no es un prerequisito tampoco tener todas sus vacunas al día para recibir la vacuna del COVID. Lo importante es detectar que algún niño no tiene alguna vacuna y planificar sus vacunas a que se vaya igualando en su calendario vacunal. Los pediatras, los centros de salud y muchos de nosotros estos últimos días hemos estado agobiados de llamadas telefónicas y de certificados médicos que algunos colegios malinterpretaron tal vez esta información y les están solicitando como un prerequisito. Pues creo que es importante aclarar que si tú no tienes todas tus vacunas al día, tampoco es culpa de los padres. Ha habido algunos problemas con una pandemia que nos pasó, que lo que es importante es detectar qué vacunas nos faltan, colocar la vacuna del COVID y completar los esquemas de vacunación que hacen falta para toda la población infantil. Otra, mi hijo está resfriado, ¿se puede vacunar? También ha sido una llamada frecuente. Si tiene solo un resfrío o moco, se puede vacunar, pero si tiene fiebre, tos o dolor muscular, se debe descartar primero que el niño no tenga COVID. Y es importante que si mi hijo está resfriado o tiene mocos o tiene algún síndrome de enfermedad, acuda a un médico de cabecera que le diga, ¿puedes o no puedes vacunarte? Sí es mejor tomar las precauciones del caso antes que reciba la vacuna. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Era como les dije, yo ya me habían quitado todo la mayor cantidad de participación por unas excelentes preguntas. Y más que nada, agradecer a todos por haber juntado estos esfuerzos para que la vacunación de los niños sea algo que lo llevemos bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, me quitaste mi función final de moderador, pero lo hiciste perfectamente. Muchísimas gracias, porque son las preguntas claves que vamos al final probablemente a repetir en la voz de cada uno de nuestros panelistas. Este espacio de conocimiento e intercambio de información sirve de mucho. Con el aporte de especialistas como los que tenemos esta noche, se suman a la vacunación segura contra la COVID-19.
Siempre las recomendaciones son fundamentales para cada hogar y además la planificación del esquema regular de vacunación también es importante coordinar con los médicos de cabecera. Nuestras gracias por su participación y damos por iniciada las preguntas que tenemos a continuación. Cada uno de los expositores tendrá 2 minutos para hacer un resumen de los puntos más importantes que tuvo su presentación. Al final tendremos unas preguntas concretas que las iremos haciendo a cada uno de los expositores. Adelante, doctor Esteban Ortiz. Hola, gracias mi querido Gonzalo. Bueno, pues la puntualización es importantísima. Lo primero, no tenemos tiempo de esperar todos los 116 estudios clínicos que están en realización para tomar la mejor decisión de vacunar a nuestros niños hoy. En el escenario ideal, si nosotros tendríamos 2 años, pues encantado lo hacemos. Hoy por hoy sabemos que en más de 6 billones de vacunados a nivel mundial en adultos, las vacunas han resultado ser seguras y eficaces. Si bien los niños obviamente tienen idiosincrasias diferentes, sistemas inmunológicos diferentes hasta cierto punto, sabemos que las vacunas son seguras en general. Por lo tanto, hoy que está la pandemia aquí, hoy que se están muriendo también los niños en todo el mundo, obviamente en el Ecuador la transmisión ha bajado y gracias a las vacunas, pues es importantísimo que los padres entiendan que el riesgo de vacunarse es un dolor de hombro, una febrícula, un malestar general, pero el beneficio, por más raro que pueda ser el fallecer como un niño de 5, 6 o 7 años, siempre habrá ese riesgo. Y la mejor prueba de esto es que nosotros, al menos yo como padre, estoy ansioso de que ya le toque el turno a mi hijo o a mis 2 hijos para vacunarse en ese momento contra la COVID-19. Sabemos que son vacunas que hoy por hoy, pues la evidencia no es tan robusta como nos encantaría, pero en la pandemia es así. Y por lo tanto, yo les garantizo y les firmo en donde ustedes quieran, en 6 meses, pues seguramente todo lo que hemos dicho aquí se comprobará con la evidencia, pero como bien lo dijo el doctor Aguinaga, el costo de oportunidad es vacunar hoy, no en 2 años, sino hoy. Y eso nos va a sacar de la pandemia antes de lo que nosotros no lo haríamos si es que no vacunamos. Muchas gracias nuevamente a las autoridades, pues y nuevamente, pues estos espacios son muy enriquecedores. Muchas gracias, Esteban. Cristina. Muchas gracias. Lo primero es que en este momento el Ministerio de Salud y el gobierno ha hecho todas las gestiones para tener toda la vacuna disponible. Está en todos los centros de salud, está a nivel nacional. No desaprovechemos esta oportunidad de vacunar. Con respecto a los niños, al menos que están rezagados con el esquema regular de vacunación, volvemos a ratificar, no es un requisito. No tienen que estar con todo el esquema. Sabemos que hay algunas dificultades, no solamente de parte y parte. A veces nosotros no somos, cuando nuestros niños son chiquititos, tenemos más control en los carnets, pero puede ser que ya un niño de 5 años el carnet se me extravió, el carnet de vacunación no lo encuentro o puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, no es un prerequisito tener el carnet de vacunación, simplemente también exponer su antecedente vacunal. Todo padre se acuerda cuándo se puso la última vacuna, pudo haber sido hace 2 años, 3 años. Ese antecedente, exponerlo ante el personal de salud y con ese antecedente poder nosotros programar la recuperación de todas las coberturas, que en este caso es solo a los niños menores de 6 años. De 6 años en adelante no hay ningún requisito previo para la vacunación de la COVID. Y como vuelvo y repito, con los niños menores de 6 años es solamente el cronometrar, es decir, programar tanto la vacuna COVID como la recuperación de las coberturas, que en este momento también el ministerio está haciendo un fuerte esfuerzo para recuperar a todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 años para que todos tengan sus vacunas. Muchas gracias, Cristina. Estimada Greta. Muchas gracias, Gonzalo. Una vez más, repito y agradezco la oportunidad de decirles a los padres de familia que la vacunación es lo más importante para prevenir las enfermedades
inmunoprevenibles, así llamadas. La vacuna actual que se va a inocular a los niños, la Sinovac, tiene una fabricación semejante a las vacunas de las que ya han recibido desde los 2 meses de edad. Por lo tanto, es una vacuna segura, es una vacuna accesible y considero que no, la vacunación para los padres de familia no tiene que ser una imposición, tiene que ser el cumplimiento de un derecho. Tenemos el derecho, deben recurrir a solicitar, a solicitar el derecho de inmunización, de protección a sus hijos, a su familia, porque solamente con la vacunación podremos, como se ha dicho hasta este momento, parar la transmisión y lograr una vuelta a una vida normal, una vuelta a los colegios, a los estudios y a todo. La vacunación, como les repito, es la forma más exitosa de poder proteger a nuestros pacientes, a nuestros hijos, a nuestra familia. Acudan a exigir su derecho. Nuestro gobierno, la señora ministra de Salud Pública, nos lo está brindando la posibilidad. No se imaginan los ingentes esfuerzos que esto significa para darnos la posibilidad de proteger a la población infantil, de proteger a la población en general. Estoy de acuerdo en que hay publicaciones del CDC que se pueden colocar al mismo tiempo. Sin embargo, yo considero muy responsable de parte del Ministerio de Salud Pública individualizar la vacuna para COVID, para que en circunstancia, un evento adverso, una reacción que se dé, que puede ser de las otras vacunas al colocarlas al mismo tiempo. Sin embargo, se va a tratar de incriminar que es la vacuna de la COVID la que le produjo esto. Y quizá a generar un temor en la población a que no vaya a vacunarse. No, en buena hora se está haciendo de esta manera, de modo que inmediatamente también la puesta al día que está realizando el Ministerio de Salud con la colocación del resto de vacunas del esquema nacional, muy importante, por favor, acudan a vacunarse, acudan a vacunar a las criaturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gretita. Fernando, contigo vamos a comenzar al revés, ya con las preguntas, porque tú hiciste ya diste algunas respuestas. La primera pregunta que tenemos es, ¿hay alguna contraindicación de la vacuna en niños con síndrome de Down y cardiopatías? Bueno, yo creo que más contraindicación es una indicación, porque si a ellos les da un coronavirus puede ser mucho más grave. Los que son niños que tienen cualquier grado de discapacidad, lo que sí les pido es que vayan con su médico, que vayan a ver que estén en perfectas condiciones para recibir la vacuna. Pero tenemos que son niños que están a mayor riesgo de tener complicaciones por COVID. Ok, vamos a hacer respuestas súper cortas para cada una. ¿La vacuna Sinovac puede empeorar trastornos de neurodesarrollo en los niños? No, negado. Ok. ¿Los niños que han tenido COVID pueden vacunarse? Sí. Sí, después de un tiempo prudente, que se han recuperado de la enfermedad y están totalmente sanos, pueden vacunarse y, mejor dicho, deben vacunarse. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Greta Muñoz, representante de la CAPI. ¿Cuántas dosis serán aplicadas a los niños de 5 a 11 años? ¿Se necesitará un refuerzo de la vacuna? Esperemos que no, porque en los niños no está considerado un refuerzo, pero eso se dará con el tiempo y la posibilidad de evaluar, de tener un sistema de vigilancia que podamos evaluar la respuesta inmune que tenga. Y las dosis, como lo ha mencionado ya Cristina, son 2 dosis por ahora. Perfecto, gracias. ¿Qué reacciones producirá la vacuna a los menores desde el punto de vista inmunológico? Como reacción, Sí. es la respuesta inmune. O sea, inmunológicamente van a tener anticuerpos, tanto humoral, o sea, tanto anticuerpos como una respuesta inmune celular, que justamente es la que va luego a mantener la inmunidad de memoria, o sea, de larga data de protección. Muchas gracias. Entonces, Esteban. esa era la pregunta, o si es que a qué reacción se refieren. Sí, a esa respuesta. Esa respuesta. Muchas gracias. Esteban, ¿la vacunación con Sinovac es segura para menores de 16 años y con comorbilidades? Por supuesto. Bueno, definitivamente sabemos que las comorbilidades es un factor de riesgo para complicarse de COVID. Por lo tanto, en el análisis riesgo-beneficio,
pues definitivamente la vacunación es totalmente recomendada. Y en este caso, pues definitivamente la vacuna de Sinovac, como bien lo hemos visto, nosotros hicimos un estudio en 12,000 adultos en el Ecuador, Sinovac es la que menos eventos adversos tiene, y lo mismo se ha visto en Chile, en Emiratos Árabes y en China en términos de Sinovac. Si ustedes me preguntan a mí, obviamente, ¿qué vacuna es mi preferida? Aquí no estoy hablando de nada más. Yo puedo decirles que si es que tengo que elegir una, diría Sinovac por varias de las razones que hemos hablado, ¿no? Ok, otra pregunta interesantísima. ¿Dónde deben revisar los padres estudios sobre la seguridad de la vacuna para evitar riesgos de información mal dada? Bueno, Directamente de la fuente. sí, a ver, ahora pues sabemos nosotros que los estudios clínicos de fase 1-2 están publicados en The Lancet, en The New England Journal of Medicine, es decir, los mejores journals del mundo. Los de fase 2-3 todavía no se concluyen en niños, pero sabemos nosotros que los datos preliminares de Chile, China y demás, pues están siendo publicitados y no publicados todavía. La mejor fuente confiable de cada uno de los países es la autoridad sanitaria, pues y por eso se les recomienda que se basen en lo que dice la autoridad sanitaria local, ¿no? De cada país, en este caso Ecuador. Ok. ¿Por qué vacunamos en Gonzalo, Ecuador con Sinovac? Sí. solo una cosa que es importante que se me vaya. Es lo importante, tu pregunta sería, es dónde no deben consultar los padres y no deben ir a Google y no deben ir a las cadenas de chats de WhatsApp, ni a Facebook, ni a la vecina, ni a la gente que no está preparada. Vayan a portales, como bien ha dicho Esteban, Ministerio de Salud Pública, Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, vayan a portales internacionales que les van a dar información segura y veraz. Muchas gracias, Fernando. Seguimos, Esteban. ¿Por qué vacunamos con Sinovac a niños de 5 a 11 años y no lo hacemos con Pfizer? A ver, aquí nuevamente, sabemos nosotros que, por ejemplo, Pfizer ha optado en su estudio clínico de fase 1-2, primero por dar una fracción de la dosis, es decir, solo 10 microgramos. Esto está ya en proceso de autorización por la FDA y debería ya estar autorizado en los siguientes días o tal vez ya lo está, pero Pfizer tiene un frasco o un vial específico para niños. Aquí en el Ecuador tenemos Pfizer, pero la dosis es la de adultos, por lo tanto nos tendríamos nosotros que multiplicar un frasco de 6 dosis, hacer las 18 dosis. En esa lógica, pues nos complica la logística, nos complica muchas cosas. Por lo tanto, la mejor opción, como ya lo vimos en mi presentación, la vacuna de Sinovac en la dosis de adulto de 3 microgramos, pues se ha visto que es segura, eficaz y produce robusta respuesta de anticuerpos. Por lo tanto, y aparte de eso, ¿no? Los eventos adversos, debido a la naturaleza de la vacuna, pues son los que menos eventos adversos se han reportado entre todas las vacunas usadas, ¿no? Ok, y la última pregunta, Esteban. ¿La realidad de China, Chile, Argentina y los países que han vacunado a niños puede ser repetida en el Ecuador? Definitivamente puede ser, está siendo repetida y obviamente créanme ustedes que por qué Sudamérica ha dejado de crecer en el número de nuevos casos y hay dos opciones. La una, porque lamentablemente nos contagiamos mucho más que otros países, pero la dos también es porque la vacunación ya en este punto viene avanzando a un ritmo acelerado. En el Ecuador se aceleró la vacunación muchísimo más que en ningún otro país y por lo tanto en este punto donde el virus está hasta cierto modo replegado es donde más tenemos que tener la ofensiva. ¿Cuál es la ofensiva? La ofensiva es vacunar. ¿Para qué? Como bien lo dijo el doctor Aguinaga, que, ojo, es autoridad nacional en términos de la Sociedad de Pediatría. Hay niños que no podemos vacunar, que son de 0 a 4 años. Todavía no podemos. Seguramente lo podremos en algunos meses. A esos niños los protegemos con la famosa inmunidad colectiva o de rebaño. Es decir, si yo estoy vacunado, mis hijos de 5 años están vacunados, esos chiquitos de 2 años que no pueden vacunarse estarán protegidos. Por eso es fundamental vacunar a todos los niños de más de 5 años en el Ecuador. Muchísimas gracias, Esteban. Finalizamos con Cristina. La pregunta dice, ¿qué requisitos deben completar los niños de 5 a 11 años para ser vacunados? ¿Se necesita carnet de vacunación? No,
ya lo expliqué, no es ningún requisito tener un carnet de vacunación previo. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo se puede acceder a la vacuna sin esperar la convocatoria de las instituciones educativas? ¿A qué lugares deberán asistir? Ya, en este caso, lo más importante y por organización, si es que los niños están escolarizados, deben esperar la convocatoria de su institución educativa. Solamente los niños y niñas que no están escolarizados por alguna razón pueden ir a los centros de salud más cercanos a su vivienda y conocer los cronogramas de vacunación, que lo más seguro es que sean o en el mismo centro de salud o se armen centros de salud, centros de vacunación específicos para esta vacuna. Es una realidad que va a estar en base a el reflejo de lo que pasa en cada territorio. Por lo tanto, deben investigar y acercarse a los centros de salud para conocer estos cronogramas. Ok. Y la última pregunta, si los niños no se vacunan, ¿no pueden regresar a clases? ¿Se les va a exigir la vacunación? Como ya se ha explicado en este webinar, primero la vacunación es un derecho, la vacunación es gratuita y voluntaria. En este caso es básicamente con una, como ya se ha explicado, una responsabilidad social, una responsabilidad familiar y solamente como una demostración incluso de afecto y de amor a nuestros niños y también a nuestra comunidad el acceder a esta vacuna. Muchísimas gracias, Cristina. Y hay dos preguntas para la señora ministra de Salud. Señora ministra, ¿por qué con los niños se pide el consentimiento? ¿No confían en la vacuna y quieren lavarse las manos si hay un problema? ¿Por qué no vacunan con Pfizer? Bueno, nosotros confiamos absolutamente en la vacuna. Hemos hecho un estudio y recolectado evidencia a nivel internacional de otros países, China, Chile, y bueno, los que han sido expuestos por nuestros panelistas del día de hoy para poder tomar esta decisión. Nunca las decisiones del Ministerio de Salud Pública serán sino basadas en evidencia técnica. Se pide un consentimiento informado porque son menores de edad, porque eso justamente se hace con cualquier medicamento, cualquier intervención que necesite que sus padres den el consentimiento, porque los padres son los responsables de los niños. En cuanto a lo de Pfizer, pues al momento no existe todavía una evidencia suficiente como para determinar que la vacuna de Pfizer es segura y efectiva en niños de 5 años. Estamos esperando esa determinación para poderla administrar. Si nosotros tenemos en las próximas semanas, hemos dado un lapso de fines de octubre, principios de noviembre, para poder recolectar esa información. Sin duda alguna, tenemos suficientes dosis como para también administrar a nuestros niños esa vacuna. Pero si no la tenemos, si es que hasta finales de este mes o noviembre no tenemos evidencia suficiente que soporte la seguridad del uso de las dosis de Pfizer en niños de 5 años de edad, pues no la vamos a colocar y colocaremos Sinovac, ¿no? Que como bien han dicho nuestros panelistas, no es una vacuna, digamos así, genética, sino que es una vacuna de virus atenuados, como muchas otras vacunas de virus atenuados que ya existen en el cuadro regular y en el esquema de vacunación. ¿Cuál es la mejor vacuna? Pues la que nos protege, la que evita que nuestros niños se enfermen gravemente y que se compliquen y terminen en una unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias, señora ministra. Y sus palabras finales antes de terminar este webinar. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerle a la ministra Brown por nuestro trabajo constante, la colaboración que tenemos desde el Ministerio de Educación para poder vacunar a nuestros niños. Las vacunas están disponibles tanto en los centros de vacunación del Ministerio, en los centros de salud del Ministerio, como en las brigadas que se acercan coordinando a diario con las instituciones educativas. Sabemos que existen niños que aún no están yendo presencialmente a la escuela,
Para eso nosotros tenemos las vacunas disponibles en los centros de salud. También estamos junto con usted, doctor Pullas, organizando centros de vacunación para que puedan acudir los padres de familia llevando a sus niños y reciban sus dosis de vacunas. No es necesario, como dijo la doctora Aldaz, que lleven su carnet de vacunación del esquema regular. Lo aconsejable es que, por supuesto, los niños de 5 años completen su esquema regular de vacunación. Ya tenemos todas las vacunas del cuadro regular disponibles en todos los centros de salud del país, y eso es importante para que completen los niños las vacunas no solamente de COVID, sino también del cuadro regular, así que asistan a cualquier centro de salud del país. Nosotros, como siempre, el Ministerio de Salud Pública les daremos a conocer dónde se está vacunando en cada una de las coordinaciones zonales. Estamos todo el tiempo en contacto con nuestras coordinaciones zonales para que publiquen el lugar exacto donde se están poniendo las dosis de vacunas contra el COVID en todos los rangos de edad, no solamente en los niños, también en aquellas personas que están rezagadas, que no han recibido aún su primera dosis o que no han recibido su segunda dosis de refuerzo. Agradezco una vez más a todos nuestros panelistas. Esteban, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por todo el aporte. Greta, Cristina, sus conocimientos, su preparación, dan mucha confianza a la comunidad. Sabemos que la ciudadanía confía mucho en sus criterios, que ustedes son expertos en pediatría, como en el caso de Fernando, salud pública, epidemiología, en el caso de Esteban, Greta, infectología, parte de nuestro CAPI, Cristina en vacunología y salud pública. Bueno, ni decir del doctor Pullas, que ha sido nuestro moderador el día de hoy y que ha estado al frente de esta gran campaña de vacunación, al igual que nuestro equipo del Ministerio de Salud Pública. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo. Sin el apoyo de todos, sin la colaboración de todos los sectores, de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de los ministerios, del Ministerio de Educación en este caso, de las sociedades científicas, de las asociaciones de especialistas, bueno, todos estamos poniendo el hombro para salir de esta pandemia, y sin la colaboración de todos no lo podríamos hacer. Entonces yo les agradezco infinito. Esta es la oportunidad para que todos nuevamente podamos apoyar el hombro, seamos corresponsables y podamos parar este virus que tanto daño nos ha hecho a nivel mundial, y ya vemos todas las consecuencias que hemos tenido y que por fin estamos viendo una luz al final del túnel gracias al extraordinario plan de vacunación. Entonces, nuevamente les agradezco infinito, les agradezco a todos los presentes, a todas las personas que se han unido esta noche para poder informarse más acerca de la vacunación, aquellas padres y madres de familia que han seguido esta señal en directo esta noche y que están preocupados por la salud de sus familias y en específico de sus niños. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, gracias.